¿Cómo identificar cuando ya me he puesto una máscara? ¿Qué sucede una vez que la máscara ya me la he colocado? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y esta es la clase número 12 del taller que hemos estado llevando, que lleva como nombre las 5 heridas que impiden ser uno mismo, basado en la filosofía de Liz Bourbeau. Así que hoy vamos a ver qué es lo que sucede cuando me pongo una máscara. Te recuerdo, aquí están los nombres de las máscaras: huidizo, dependiente, masoquista y controlador. Y también es importante pues que demos un pequeño resumen de apenas un minuto para que pues vayamos conectando todo lo que hemos visto. En el video anterior hablé qué sucede cuando se activan las heridas. Pues qué es lo que sucede, que nos ponemos las máscaras. Sucede todo un movimiento interior, tanto mental como corporal, que nos hace ser otras personas. Y hoy no voy a hablar de una forma general, sino que voy a hacer una continuación del video anterior, hablando específicamente de las características de cada máscara. Entonces, ¿qué sucede cuando me pongo cierta máscara? Como resumen, te recuerdo que son 5 heridas. La herida del rechazo tiene la máscara del huidizo o la personalidad de huidizo. La herida del abandono tiene la máscara de la dependencia. La herida de la humillación tiene la máscara de masoquista. La herida de la traición tiene la máscara de controlador. Y la herida de injusticia tiene la máscara de la rigidez o el rígido. Estas no tienen que ser unas etiquetas para la persona, pero lo usamos así únicamente para poder hablar de las características de esa transformación que surge cuando la herida se activa y dejo de ser yo mismo y empiezo a ser otra persona. Te recuerdo que la máscara no la vamos a poner únicamente cuando la herida se activa. Cuando interpretamos que estamos en peligro, cuando tenemos miedo de volver a sentir las mismas emociones que sentimos esa vez que la máscara o que la herida se activó por primera vez. Así que lo hacemos para defendernos. Eso es importante saberlo para poder empezar a desarrollar compasión y recordarnos que fue un acto de valor el que se creara la máscara, pero ahora de adultos el problema ha sido que nos hemos quedado con la máscara por mucho tiempo y por eso a veces entramos en caos, sufrimos mucho o entramos en esta crisis existencial de que no nos gusta cómo somos o de que no sabemos verdaderamente quiénes somos o que nos gustaría ser de otra manera con ciertas personas en ciertas situaciones, pero la manera que nos estamos comportando nos limita mucho para poder estar en libertad. Así que por eso ese tema nos va a ayudar para identificar sobre todo eso, para ser compasivos y decir una frase como, ahora me di cuenta que cuando pasó esto, se activó la herida y me puse la máscara. Qué bueno que lo pude notar, no me la pude quitar, pero más adelante voy a ser más consciente y poco a poco o paso a paso va a disminuir la activación o el dolor o el sufrimiento o el tiempo en el cual yo mantengo la máscara. Empezamos con la herida número 1, que es la herida de rechazo. ¿Qué es lo que sucede cuando se activa entonces la herida de rechazo? Pues me pongo la máscara del huidizo. Cada vez que se activa la herida, me pongo la máscara. ¿Y qué es lo que sucede cuando me pongo la máscara del huidizo? Pues esta máscara, esta segunda persona, esta activación interior que surgió, me va a incitar a desear huir de la situación o de la persona. Entonces, cada vez que yo estoy con alguien o que alguien dice algo o en una situación en específica, en especial, que va a activar, me va a hacer querer huir. A veces huir físicamente o huir emocionalmente, aunque la mayoría de veces quiero irme de ese lugar. Ya no quiero seguir en esta conversación, ya no quiero seguir hablando con esta persona. A veces, lo más seguro, no se lo voy a poder decir, pero voy a hacer algo, me voy a inventar algo para irme, ya sea me voy a enojar, voy a decir alguna mentira o voy a inventar alguna situación para yo poder salirme, o a veces cuando me invitan a hacer algo, me invitan a pasar al frente, me invitan a ir a alguna fiesta, algo voy a hacer para decir que no, porque con tan solo que me inviten a ir a un lugar, y si la herida se activa, desde ahí ya me estoy creando un escenario de que va a pasar algo ahí en ese lugar. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a activar más la herida y voy a sufrir más. Esto lo haces por temor a sentir pánico o sentirte impotente. Hay otro video que todavía no lo he hecho, que se trata sobre el gran miedo de cada herida. ¿A qué le tiene miedo la persona que tiene la herida de rechazo? Pues le tiene miedo al pánico. Lo peor que le puede pasar a esta persona es sentirse en pánico. Así que le tiene miedo al miedo. Y en ese pensamiento de tenerle miedo al miedo, se produce el mismo más miedo. Entonces le tiene miedo y lo hace por temor a sentir pánico
porque sabe que cuando viene el pánico se va a sentir incapaz, se va a sentir impotente, y esas sensaciones son las que más le duelen a la persona que tiene alergia al rechazo. Así que cuando me pongo la máscara de huidizo, le tengo miedo a sentir pánico, o me hace sentir miedo a sentir pánico, y me hace no querer sentirme impotente. O sea, la máscara me hace sentirme impotente y me hace sentir pánico. ¿Qué más pasa cuando me pongo la máscara? Pues esta máscara me convence o te convence de que te hagas lo más invisible posible. A lo mejor vas a ir a algún lugar, pero vas a tratar de saludar a la menos cantidad de personas posibles, o si las saludas, no te vas a quedar mucho tiempo con las personas, te vas a aislar, te vas a ir al baño por mucho tiempo, te vas a ir a la cocina, vas a estar en algún lugar donde puedas pasar desapercibido por las demás personas. Es la manera de hacerte invisible, que los demás no te vean, porque interpretas que si entras en contacto con la situación, al entrar en contacto, pues vas a tocar la emoción, y esa emoción te va a producir pánico y te va a hacer sentirte impotente. Por eso es que vas a querer, a veces un poquito consciente o inconscientemente, querer ser invisible, ¿no? Va a ser que te retraigas hacia tu interior y no digas o hagas algo. Retraerte al interior quiere decir que te vas a meter en tu propio mundo, no vas a dar libertad a tus habilidades o las cosas que puedas hacer exteriormente, te vas a callar porque interpretas que si dices algo lo vas a decir mal, se van a burlar, te vas a equivocar, vas a decir algo que no es muy oportuno, vas a ofender a algo, vas a avergonzar a alguien, o las cosas que hagas. Un ejemplo tan sencillo: si de repente ves que alguien necesita tu ayuda de llevar un vaso, un plato, una caja a algún lugar, pues vas a preferir no hacerlo, porque tu mente te va a decir, vas a botar la caja, vas a quebrar los brazos, los vasos, o si vas a caminar te vas a tropezar, y eso ¿qué va a hacer? Te va a causar pánico, te vas a sentir que eres el centro de atención, que todos te están viendo, y te vas a sentir incapaz de poder defenderte o de saber lidiar con esas emociones, que en este caso es el pánico, y que eso te va a recordar o te va a conectar con eso que no has querido ver por mucho tiempo. Te recuerdo que entre menos quieras ver lo que hay ahí adentro, pues más facilidad va a haber de que la máscara pues te la tengas que poner. ¿Qué más pasa cuando te pone la máscara de huidizo? Va a ser que no digas o hagas algo que provoque que otros te rechacen, que va de la mano, ¿no? Con lo anterior. ¿A qué le tienes miedo? Mira, como es la herida del rechazo, pues le tienes miedo o no quieres. Lo peor que te puede pasar es que los demás te rechacen. Vas a estar constantemente tratando de no ser rechazado por otros, y entonces te vas a limitar. Vas a ser invisible, no vas a decir nada, no vas a hacer algo, porque interpretas que al hacer, decir o incluso presentarte, eso puede provocar que otros te rechacen. No vas a pedir cosas, no vas a preguntar por cosas. ¿Por qué? Porque le tienes miedo al no. Le tienes miedo a que alguien te haga sentir rechazado. Todo eso es lo que hace esta máscara. ¿Qué más es lo que sucede cuando te pones la máscara de huidizo? Hace que te sientas que no eres lo suficiente importante para ocupar un lugar. Te recuerdo que esta herida va muy de la mano con el sentimiento de existir de la persona. En otras palabras, la persona que tiene la herida del rechazo siente que no debería de existir. Te pongo un ejemplo. Si hay un grupo de amigos, esta máscara te hace sentir que no eres lo suficientemente importante como para pertenecer a este grupo de amigos, como para que ellos te acepten. Lo mismo pasaría con tu familia, lo mismo pasaría con tus compañeros de estudio, con tus compañeros de trabajo, con tu equipo de deportes, o incluso con una pareja, o incluso con tus hijos, ¿no? Sientes que no eres importante. Y ahí vemos que a veces esto puede motivar, si hablamos en el caso de los padres de familia, a que hayan padres muy ausentes, o un padre puede decir, mejor que mi esposa se haga cargo de esas reuniones con mi hijo, ¿verdad? Porque pues yo no soy lo suficientemente importante, no tengo la educación que ella tiene, no tengo la presencia, no tengo las palabras, tantas cosas que se puede inventar alguien para tratar de ser invisible, porque interpreta que no se merece un lugar, que no importa su presencia, que no es lo suficientemente importante como para pertenecer a ese lugar, que alguien más lo podría hacer y que únicamente está ocupando un lugar que le corresponde a otra persona. No tienes el mismo derecho a existir que los demás. Esa es la otra sensación que viene. Tiene que ver con la existencia. Y no tiene que ser necesariamente un evento importante o con personas que están cercanas a tu círculo familiar.
Puede ser en cualquier lugar. Algo tan sencillo como estar en una fila para pagar en la tienda, estar parado ahí, sientes que no tienes el derecho de existir, ni siquiera de ser cliente, ni siquiera porque vas a pagar. Esas sensaciones son las que suceden cuando te pones esta máscara. ¿Qué más sucede? Sientes que no te mereces la atención o el tiempo de otros. Si vas a hablar con alguien, trata de ser lo más corto posible. Si le pides un favor a alguien, que en muy raras ocasiones la persona que tiene el rechazo va a pedir favores, pero si lo hace, se va a sentir culpable porque siente que no se merece la energía, el favor o el tiempo de otros. Si vas a tener una reunión, aunque sí estés pagando por una reunión, vamos a poner el ejemplo de que ya le pagaste a un psicólogo, que vas a tener una reunión de una hora, una sesión de una hora, vas a tratar de ser lo más corto posible y vas a esperar a que se termine antes porque sientes que no te mereces el tiempo de las demás personas. Estás en una conversación, a lo mejor te quedas estancado, sientes que ya no tienes nada más que decir y automáticamente tu mente te dice que le estás quitando el tiempo a la otra persona y que la otra persona pudiera estar haciendo algo mucho más positivo de estar contigo. Sientes que no eres importante para otros o incluso para ti mismo. Por eso es que la persona que se siente rechazada tiene problemas hasta al comunicarse consigo mismo, porque tiene esta separación de su propio ser, no tiene una conexión. La persona que no tiene esta herida o que está a un nivel mentalmente sano, se siente bien consigo mismo y se puede tener conversaciones y se puede mirar a sí mismo, se siente contento. Esta persona no, tiene muy bajo la autoestima y por eso es que siente que ni siquiera para sí mismo no se puede dar un valor. El amor propio son palabras que a lo mejor no las maneja, no sabe, no lo ha desarrollado, ya que al ponerse la máscara, si tiene un poquito de valor propio, se minimiza mucho. Te meterá en tu propio mundo imaginario. Una de las técnicas muy utilizadas por la máscara del huidizo es la imaginación. Tiene una gran imaginación y por eso al estar solo o al estar en un lugar público, pero que está aislado, él empieza a dialogar consigo mismo o a crearse escenarios. Un escenario puede ser que se empiece a imaginar que está en una película, que está hablando con algún perro, que está en otro lugar caminando y parecieran a veces personas, como decimos la palabra cultural, personas iras, están en su mundo y es una técnica, se le conoce como disociación, se separan del mundo real, del mundo presente, se inventan un mundo imaginario porque es la manera que pueden lidiar con el estar en algún lugar para tratar de minimizar las emociones que pudieran producirse si sí estuvieran presentes. O sea, no pueden estar presentes, entonces tienen que estar ausentes de la realidad y se van a crear otra realidad dentro de su imaginación. ¿Qué sucede cuando me pongo la máscara del dependiente? ¿No? Este le pertenece a la herida del abandono. Te hace ser como niño pequeño que necesitas atención. Aquí estamos hablando de otra herida. La herida del abandono, la máscara del dependiente, te hace ser como niño pequeño que necesita atención. ¿Alguna vez has visto algún niño que está allá y de repente empieza a tirar las cosas, de repente empieza a hablar mucho, aunque no se le entienda, empieza a gritar, se empieza a tirar al suelo? ¿Qué necesita ese niño? Está tratando de llamar la atención, pero como los adultos no nos hemos dado cuenta o simplemente estamos haciendo otra cosa, no conectamos con sus emociones, él va a continuar haciendo eso hasta que logre la atención. Esto sucede a cualquier edad con la persona que se ha puesto la máscara de dependiente. En la mayoría de veces es inconsciente. O sea que la persona que se pone la máscara no se dio cuenta porque pasó tan rápido y el cambio fue tan drástico que automáticamente adopta la personalidad como que si fuera de ella misma y no se da cuenta en qué momento empieza a actuar como niño pequeño que necesita atención. ¿Cómo va a conseguir esa atención? Pues lo puede hacer llorando, lo puede hacer quejándose o lo puede hacer haciendo un drama, inventándose un escenario que a lo mejor no es real, pero que en su interpretación sí es real. Y entonces va a hacer todos estos gestos, va a levantar su voz, va a poder empezar a llorar o a tirar cosas o cualquier cosa que tú te imagines que no le pertenecería a una persona que pueda estar estable con sus emociones, ¿no? Esto lo hace con tal de conseguir la atención, con tal de mantener a alguien con ella. Estas actitudes son las que van a aparecer cuando se pone esta máscara. Se va a poner sumiso ante lo que sucede, porque no cree
lograr por sí mismo las cosas. Se da cuenta que esa situación que está sucediendo es muy grande. Entonces voy a ponerme sumiso, voy a acceder, voy a bajar mis exigencias, porque yo sé que si no consigo la atención, si no consigo a la persona que se quede, yo no puedo salir adelante solo, ya sea con esta tarea, con esta responsabilidad, conmigo mismo, con mi vida, con mis pagos económicos, con tantas cosas. Interpreta a la persona que no es capaz de salir adelante por sí solo, entonces en lugar de ponerse a veces tan exigente, se baja y se pone sumiso. Entonces todo empieza como que aquí arriba y de ahí accede a todo con tal, acuérdate, de lograr la atención. ¿Por qué? Porque interpreta que sin esa atención, sin esa presencia, no puede existir, no puede sobrevivir, no puede traspasar las experiencias, ¿no? Hace cosas para evitar que te dejen o por atención. Es muy común hoy en día, por parte de la salud mental, hablar sobre las relaciones tóxicas. Muchos psicólogos han dicho que esta palabra de relaciones tóxicas no es muy correcta, no es muy saludable utilizarla, pero yo la utilizo únicamente por ejemplo, porque ¿qué es lo que pasa en estas relaciones, no? Hay una persona que es dependiente y hay una persona que a veces es bastante abusador. Terminan, regresan, se ofenden, se golpean, se insultan, pero sienten que se quieren, ¿no? Y no terminan por tomar una decisión firme. Entonces, la persona que se pone la máscara de dependiente va a hacer cualquier cosa, cosas que van más allá de lo que podríamos llamar saludable o normal, con tal de mantener a la otra persona. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una novia, puede ser una esposa, pueden ser unos hijos, puede ser cualquier persona, con tal de que se queden, porque interpretan de que si se van, se llevan lo único que tienen. ¿Qué es lo único que tiene? Esa relación que le provee de algún sentido de amor propio, de valor. Su autoestima está conectado a la otra persona. Y por lo tanto, la otra persona, para yo interpretar que me quiere, me tiene que poner atención, tiene que estar aquí conmigo, no importa cuál sea su comportamiento, pero con tal de que esté conmigo, con tal de cuidar esa poquita emoción que tiene la persona, va a hacer cualquier cosa para evitar que se vayan o que quiten la atención de ellos mismos. Porque te recuerdo que el peor miedo de la persona que tiene la herida del abandono es la soledad. Así como el rechazo, el peor miedo es el pánico. Para la persona que tiene la herida del abandono, su peor miedo a lo que le huye es a la soledad. Punto número 5. Te convence de enfermarte o ser víctima de algo para lograr el apoyo. La fuerza mental es tan fuerte que como uno de los recursos ya de tercer grado, podríamos decir, si no funcionan las palabras, si no funcionan los diálogos, si no funciona el drama, entonces puede recurrir a enfermarse. Y eso pareciera bastante exagerado, porque podríamos decir, ¿cómo es posible que alguien se enferme únicamente con la mente? Pero hoy que tenemos las neurociencias, que tenemos la epigenética, que tenemos todas estas ciencias que nos hablan del poder de la mente, nos dicen que sí es posible que con una fuerza mental podemos crearnos una gripe, podemos elevar nuestra temperatura, podemos hacer que nos duela algo o incluso fingir una enfermedad o hacernos víctimas. ¿Qué quiere decir que somos víctimas? Que miramos a todos como culpables, que todos están en contra de mí. Y eso lo hace la persona porque quiere, su meta principal es lograr el apoyo de los demás, pero hay otra meta por debajo. ¿Cuál es la meta? Poder mantener el poquito amor propio que tiene, pero que está ensanchado a la otra persona o al sentir que otros le apoyan. Vamos a la siguiente herida, humillación. ¿Qué pasa cuando se activa la herida de humillación? Pues me pongo la máscara de masoquista. ¿Y qué sucede cuando la máscara de masoquista está puesta? Te hace olvidar de tus necesidades para no pensar en ti. O sea, en lugar de ir hacia adentro, voy hacia los demás. Mis necesidades, que todos tenemos necesidades biológicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades sociales, afectivas, me olvido completamente de ellas y al olvidarme ya no voy a pensar en ellas. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a enfocar en las necesidades de los demás. Entonces, esta herida, esta máscara, tiene esta característica que nos hace abordar o nos hace adoptar una personalidad que es bien sutil. Porque mira,
hace que me transforme en una persona buena o generosa, aparentemente, porque todos amamos a alguien que nos hace favores. Todos amamos a alguien que si le prestamos dinero, nos los presta. Todos amamos a alguien que si tenemos hijos y ocupamos que alguien nos los cuide, que nos diga que sí, que se queden con ellos. O si tenemos perros, mascotas, todos vamos a identificar o a etiquetar o a describir a las personas buenas como la persona que me hace favores, que me dice que sí. Esa es la característica social, ¿no? Entonces, como esta persona ha interpretado todo eso hacia afuera, la manera de poder lidiar con sus emociones es convertirse, otra vez, no es real que sea generosa, no es real que sea buena, pero se hace pensar que es generosa y buena, y entonces va a irse más allá de sus límites. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser más de lo saludable. A lo mejor puedes prestar 100, pero te pidieron 1000 y terminas prestando los 1000. A lo mejor puedes cuidar a alguien por 2 horas, pero sucede que te dijeron 2 días y terminas cuidando los 2 días, ¿no? A lo mejor te pusieron una tarea que iba a tomar 1 hora, pero tú solo tienes 10 minutos y terminas accediendo, ¿no? O sea que se termina produciendo una cierta clase de dolor con tal de obtener un cierto placer. ¿Cuál es el placer? El hacerse sentir que es buena persona y que está haciendo alguien por los demás, y el obtener las palabras de las demás personas de que ella es buena, ¿no? De ahí se consigue un placer a base de un dolor, y por eso es que cuando te pones la máscara, pues constantemente estás buscando lugares donde te humillan o donde te van a hacer sentir mal, aunque las demás personas a veces no lo sepan, ¿no? Ve a los demás como incapaces de cargar sus propias responsabilidades. Eso es interesante porque podríamos pensar que las personas heridas siempre ven a los demás allá arriba como personas superiores, pero no es el caso. Siempre van a estar en esos dos extremos. En este caso, la herida de humillación va a ser ver a las personas como pequeñas, como insignificantes, pero en este sentido de que él no puede con eso. Pobrecita, la persona necesita ayuda, necesita tiempo libre la otra persona y no lo puede conseguir. Entonces yo le voy a ayudar a conseguir ese tiempo libre, yo le voy a ayudar a conseguir ese dinero o yo se lo voy a proveer. Esa persona no puede con sus cargas, yo voy a cargar con ellas. ¿Me explico en esto? Y esa es una interpretación completamente basada en la herida. Cuando se pone la máscara, interpreta el mundo desde su herida. Y como lo que quiere conseguir es un poquito de placer por medio de hacer más de lo que puede, pues yo para hacer cosas por otras personas necesito, cuando estoy herido, ver a las personas como que si ellas mismas no son capaces de llevar sus vidas. Si hablamos en el ángulo de los padres, de esta herida es de donde depende la sobreprotección, el hacer todo por los hijos o por otras personas, ¿no? También podríamos hablar de parejas, ¿no? Estamos relacionadas con esta herida. ¿Qué más sucede cuando se pone la máscara de masoquista? Cargas con las responsabilidades de otros sin que te lo pidan. Eso también es muy común. A veces te piden las cosas y sabes que no puedes. Y aunque sabes que no puedes, terminas diciendo que sí. Pero en este caso, a un nivel más de esta herida, de esta máscara, aunque no te lo pidan, ves que alguien necesita que le cuiden sus hijos, no te lo han pedido, y allá vas y te ofreces, aunque sabes que no quieres. Ves que alguien necesita dinero, no te lo pidió, pero allá vas y tú se lo ofreces, ¿no? Y esto, aquí te estoy invitando a que profundicemos en la verdad de nuestro pensamiento, en que si verdaderamente creemos o queremos, y en esa profundización nos vamos a dar cuenta que siempre caemos en una trampa mental. Nuestra mente nos va a decir, pobrecita la persona, pero también es, ¿qué va a pensar si no se lo doy? ¿O qué va a hacer si nadie se lo da? ¿Cómo me voy a quedar sabiendo que yo pude hacer algo, pero no lo hice? Esos son los trucos mentales en los que cae esta persona, que se los crea ella misma, ¿no? Haces todo lo posible por ser útil. Necesita sentirse útil para los demás porque es de donde agarra un poquito de valor, es la manera que lidia con sus propias emociones. Esa es una característica muy importante. Entonces, se las va a arreglar para nunca estar libre. ¿Cuál es el miedo más grande de esta característica? En otro video vamos a profundizar más en esto, pero el miedo más grande de la persona con herida de la humillación que se pone la máscara masoquista es la libertad. Le tiene miedo a la libertad. No sabe qué hacer cuando tiene tiempo libre. Se moriría con una semana sin responsabilidades. Por lo tanto, siempre se va a estar llenando de ocupaciones,
siempre va a estar haciendo favores, siempre va a estar ocupado. Si le piden que se quede más horas en el trabajo, se va a quedar. Si hay que limpiar algo, va a limpiar 3 cosas, porque es la manera que puede lidiar con sus pensamientos y con su herida. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar a esta persona diciendo: quisiera que el día tuviera 2 horas más. No me alcanza el tiempo. Estoy muy estresado porque tengo muchas cosas que hacer. Y a veces nos damos cuenta que no son ni siquiera cosas tan importantes, pero las toma, las agarra, porque le tiene miedo a la libertad. Y si tengo miedo a la libertad, ¿qué es lo que hago? Pues me vuelvo esclavo de la sociedad, de la familia, de otras personas, de mis propios pensamientos, porque al estar sin hacer nada, tengo que ver mis pensamientos, tengo que enfrentar lo que hay aquí adentro, y pues como todas las áreas, le huimos a lo que está aquí adentro porque no nos enseñaron cómo lidiar con eso. Lo repito, no es culpa de la persona herida, ¿no? Pasa inconscientemente, pero estos videos sirven para ser más conscientes y darnos cuenta que si seguimos en esta actitud, nos hacemos daño. En el libro yo estaba leyendo, cada vez que permitimos que nos ponemos la máscara, le agregamos otra capa a la herida y por lo tanto va a ser más difícil sanarla. Si estamos hablando de 30, 40 años después y que a lo mejor imagínate 30 años con una máscara, pues no es algo de una sesión. Me recuerdo las palabras de mi psicóloga cuando yo asistía a terapia. A lo mejor sería la segunda o la tercera sesión. Cuando yo fui, pues obviamente ya fui muy mal. Y como toda persona que es primera vez que vamos a terapia, pues yo quería sanarme y pensé que iba a ser algo más rápido. Y ella fue directa y me dijo: no pienses que todo eso que has venido sufriendo por más de 30 años se te va a quitar en 2 sesiones. Y caí en la verdad, porque tenía toda la razón. No podía ser que en una sesión yo me iba a curar de todo. La sanación es un proceso, hay que desarrollar hábitos, hay que aprender cosas nuevas, hay que a veces permitirle a otros que nos digan cómo se hacen las cosas y hay que saber escoger también con quién uno va para asegurarse de que la ayuda va a ser correcta. Pero también hay que ser realistas en este proceso. Un video no te va a curar, una sesión no te va a curar, un libro no te va a curar. Pero todas estas son herramientas que se pueden agregar para que tengas más posibilidades. Como todos los videos, casi en todos yo lo hago, yo siempre motivo a las personas a que si está en sus posibilidades, ir a terapia, ir con una persona que es profesional en esas áreas para que te pueda acompañar y así asegures que el camino que estás tomando es el correcto. A lo mejor va a tomar varias sesiones, no lo sabemos cuántas, pero por lo menos vas a saber que ahora estás en el camino correcto hacia tu sanación. ¿Qué más sucede cuando se pone esta máscara? Actos motivados por temor a sentir vergüenza o humillación. Cada vez que hagas algo que está impulsado por la vergüenza o por la humillación o por no tener vergüenza, o sea, si voy a hacer algo porque si no lo hago me va a dar vergüenza, voy a hacer algo porque si no lo hago me van a humillar, entonces quiere decir que te has puesto la máscara del masoquista. Y eso es interesante, ¿no? Porque es que un ejemplo de una abuela, ¿por qué la abuela le dice a la hija: yo te voy a cuidar los hijos, ¿no? Sabiendo que no quiere. Bueno, porque sucede que esa abuela ya sabía que la hija se lo iba a pedir. Y iba a ser humillante. La abuela dice: va a ser tan humillante que me lo pida. Entonces, antes de que humille, mejor yo se lo digo, mejor yo me ofrezco. Y así ya no va a ser tan humillante que lo diga. Sin embargo, la herida termina siendo activada de todos modos porque ella misma se produce la humillación. Pero para ella es mejor lidiar sola a ella a tener que lidiar con otra persona. ¿Qué sucede cuando me pongo la máscara de controlador? Te vuelves desconfiado, escéptico, defensivo y autoritario. Es difícil confiar en nosotros cuando se pone la máscara, ¿no? No queremos hablar con otros, no queremos escuchar sus opiniones, sus posturas, sus ofrecimientos. Y tenemos que, pues, inflar un poquito el ego, porque aquella persona que tú la ves con mucha autoridad, más grande que ti, normalmente no vamos a pretender o a ofrecer cosas para que confíen en nosotros. Y es la manera de que el controlador se va a defender de sentir, él está tratando de evitar sentirse traicionado otra vez. Tendrás expectativas difíciles o imposibles de cumplir, ya sea hacia otros o hacia ti mismo. Te mostrarás como alguien fuerte que no se deja manejar. Automáticamente me pongo la máscara y ya me veo muy fuerte y le quiero dar la imagen a los demás que conmigo no se puede, que a mí no me pueden engañar, que a mí no me pueden decir una mentira porque los agarro, y mucho menos que a mí se me puede dar órdenes porque conmigo las cosas no son así.
te obliga a hacer todo lo posible por no perder tu reputación. Para la persona que se pone la máscara del controlador es muy importante lo que los demás piensan. Entonces trata de mantener una figura, una imagen bastante perfecta y siempre va a estar siendo movido por el qué dirán de las demás personas. Te las vas a ingeniar para tú cargar con ellas sin que te lo pidan. Eso me parece que fue un error de la otra slide, pero bueno, vamos a seguir en las demás cosas. Traición, máscara de controlador. Harás lo que sea con tal de que otros piensen que eres de fiar. Como le importa mucho lo que es la reputación de los demás, o sea, su propia reputación, entonces quiere, como él no confía en los demás, pero sí necesita que los demás piensen que sí se puede confiar en él. Y esa es la manera en la cual es movido por los pensamientos de los demás. Le das la imagen a otros de ser seguro de ti mismo. Porque para yo confiar en alguien, pues necesito saber que esa persona es segura de sí misma y de que tiene un buen autoestima. Te hará pensar que en nadie se puede confiar. Te hará pensar que los demás te quieren traicionar, porque como ya está herido de la traición, lo peor que le puede pasar es que lo traicionen otra vez. Y el mecanismo de defensa es este. Si me traicionaron, la única manera que no me vuelvan a traicionar es desconfiar de todos y no darle mi confianza a ninguna otra persona. La última herida, herida de injusticia, ¿qué sucede cuando me pongo la máscara de rígido? Pues esta máscara me va a hacer una persona fría, brusca y seca. Esa es la postura, la imagen, la manera que hablo, la manera que miro a los demás, la manera en cómo yo me comporto con los demás. Entonces, tanto como la actitud, hasta mi cuerpo. Porque más adelante voy a hablar de esto, pero como cada herida tiene una figura específica en el cuerpo de la persona. La herida hace que tu cuerpo se configure de tal manera, hace que tus músculos se pongan de tal manera. Esto lo podríamos entender más con un poquito de conocimiento de neurociencia. Cómo es que al estar el sistema nervioso desregulado, se producen ciertas hormonas de cortisol y de adrenalina que al recorrer por toda nuestra sangre, pues hacen un montón de movimientos dentro de nuestros sistemas. Respiramos más fuerte o a veces más bajo, a veces no le llega oxígeno a nuestro cerebro, nuestros músculos se tensan. ¿Por qué? Porque interpretan que estamos en peligro, tenemos que pelearnos, tenemos que defender y sucede un montón de cosas. A veces, dependiendo cuál sea la energía traumatizada se va a estancar en una cierta área específica del cuerpo. Te hace ser perfeccionista, te va a crear emociones de ira, impaciencia, crítica e intolerancia contigo mismo. Pienso que esta línea es muy característica y la podemos utilizar como un criterio para saber cuándo me he puesto la máscara de rigidez. Emociones de ira, impaciencia, crítica e intolerancia contigo mismo, porque este es perfeccionista consigo mismo, también se exige muchas cosas, un poquito parecido al controlador. Eres muy exigente y no respetas tus límites. Aquí, en lugar de hacer favores, pudiéramos hablar de aquel con el que trabajamos juntos. Siempre va a hacer más, pero lo hace con tal de parecer perfecto ante los demás, porque al parecer perfecto, él piensa que es lo justo para sí mismo y entonces le puede exigir a otros lo mismo, ¿no? Y como puntos finales, que hemos terminado este video, puntos finales. Cada vez que usas tu máscara, deja de ser tú mismo. Te recuerdo que la meta que andamos buscando es ser nosotros mismos. Solo cuando nos escogemos, entonces ya no vamos a sufrir y vamos a poder recibir todas las emociones, alegría, placer o tristeza o un enojo, pero de una forma saludable sin huir de ellas. Y el último punto, tú no eres tu máscara. Eso es bien importante. Tú no eres rígido, tú no eres controlador, tú no eres huidizo, tú no eres dependiente, no eres eso. Tienes esos comportamientos ahorita porque se activa la herida, pero entre más consciente seas, entre más puedas tú empezar a lidiar con esto, entre más tú seas consciente y digas, me puse la máscara, me di cuenta y voy a tratar con paciencia y con esfuerzo de quitármela más rápido o de no utilizarla tanto. Eso es lo que nos va a ayudar a poder acceder a quien verdaderamente nosotros somos. Y te recuerdo que todo lo que andamos buscando es sanar. Y sanar es elegir ser nosotros mismos, serle fieles a lo que verdaderamente queremos, ya sea decir o hacer o comportarnos. Es lo que todos andamos buscando.
Así que espero que este video otra vez haya colaborado un poquito a tu comprensión de lo que está sucediendo contigo o a lo mejor con otras personas. Te recuerdo que esta ya es la clase número 12. Tenemos otros videos para que los puedas ver y los puedas comprender, y te invitamos a que te suscribas al canal para que pues puedas seguir viendo los demás videos que vamos a seguir haciendo para poder colaborar con esto de la sanación interior. Así que es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.